Es sencillo para muchos definir quiénes son, o quizás no es así. Debajo de toda colección de atribuciones sociales está dentro de cada persona una esencia, lo que le es propio. Pero la pregunta aquí es, ¿seguiré siendo yo cuando elijo ser pareja con alguien? Cuando hoy sabemos, se dice que sí, incluso hay propaganda y toda la cosa, lo que ya requiere realmente promoción para quienes no tengan claro quién soy yo. Bienvenidos a esta nueva emisión. Milan Kundera nació un 1 de abril del año 1929 en Brno, Checoslovaquia. Escritor enfocado a las novelas y poesía, aunque también conocido por sus ensayos y textos relacionados al drama. Nació en lo que entenderíamos se trataba una familia de clase media. Su padre, Ludwig Kundera, un reconocido musicólogo y pianista, mientras que su madre fue una educadora en aquel entonces. Llegó a formar parte del Partido Comunista hasta que fue expulsado del mismo en el año 1962, la primera vez, y la segunda vez en 1970 luego de su reingreso. Conoció en aquel entonces al que sería su amigo, el editor Claude Gallimard, quien eventualmente le convencería de mudarse a París. Si bien el autor de origen era conocido por sus poesías en favor al comunismo, todas sus novelas escaparon de cualquier idealismo político, pues él insistía que era un escritor antes que cualquier postura política con la que se le relacionase. Recibió múltiples honores y premios a lo largo de su vida. Incluso existe un asteroide con su nombre, el Kundera 7390, descubierto en el año 1983. El autor encontró el final de sus días un 11 de julio del año 2023. Es casi seguro que alguna vez hayan escuchado o visto alguna película que hiciese referencia a Checoslovaquia, ya sea por los conflictos internos que este país llegó a tener hasta entonces, por su historia y relación con la Unión Soviética. Sin duda, fue un punto donde nacieron increíbles figuras intelectuales y piezas de arte que podemos apreciar hasta nuestros días. Para entender un poco el mundo donde creció y vivió Milan Kundera, abordemos un tanto de esta historia. Dos fases son las que utilizaremos para este propósito, las cuales serán la Tercera República Checoslovaca y su derivación en la República Socialista de Checoslovaquia. Tercera República Checoslovaca. Una época tensa. La Segunda Guerra Mundial había acabado no hace mucho, donde se dieron los siguientes sucesos. La deportación de alemanes y húngaros estaba a la orden del día bajo la acusación de ser traidores a la patria. Una amplia política segregacionista hacia los alemanes y húngaros por igual. La instauración de un partido con fuerte afinidad al comunismo de aquellos días, que celebró con un periodo de represión estalinista con su llegada al poder. Se instauró de forma rigurosa el ateísmo, promovido y enseñado en el estado naciente. Seguro para cualquiera que le tocó crecer en un ambiente capitalista, pues lo anterior suene todo menos un paraíso. Y sin duda irónico, particularmente el último punto, con el ejercicio de un dogma se busca reemplazar a otro, o el hecho de que una clase que pudiese ser considerada privilegiada por su color de tez, viviese ciertas cosas similares a otras menos favorecidas. Esto quizás deja claro, internautas, una cosa, y es que no es el color de tez, las ideas o el origen. Son las personas, y no es para sorprenderse que exista una inspiración nihilista en casi todas las obras de Milan Kundera. República Socialista de Checoslovaquia. Con la muerte de Stalin en el año 1953, Checoslovaquia pudo comenzar su periodo de desestalinización. Dicho proceso llevó a reformas en el Partido Comunista Checo, el cual buscaba aterrizar un socialismo con rostro humano, entre comillas. Se produjo una invasión por parte de los países cercanos pertenecientes al eje soviético a Checoslovaquia, lo que en cierta medida estos buscaron normalizar lo anteriormente citado, entre comillas.
A partir de esto, más de 800,000 personas perdieron sus empleos en aquel entonces si tuvieron suerte, y otras, sin tanta suerte, fueron encarceladas. Se asentaron las bases para en 1970 apareciese el movimiento de disidencia anticomunista, que 7 años después daría lugar a la conocida como Revolución de Terciopelo. Conflictos por doquier, diferencias por donde se vea. Pareciera que los comunistas arruinaron al comunismo en aquel entonces. No necesariamente todos con malas intenciones, pero ¿qué son estas últimas sino una broma de mal gusto cuando en hechos se traducen en nada concreto? Ya cubierto el contexto anterior, enfoquémonos entonces en la obra. ¿De qué trata este libro? Este libro es una novela, pero no de cualquier clase. Esta novela en particular va de lo irreal a lo real, trayendo al lector, digamos, una cara de la realidad tan cruda como puede traerse de una relación de pareja. Como para algunos significa el abandono de su identidad, o al menos eso pareciese. En nuestra opinión, esta novela corta, pues solo cuenta con 178 páginas, es un buen punto de partida para conocer obras posteriores tales como La inmortalidad, La insoportable levedad del ser o El libro de las risas y el olvido, que son de este mismo autor. En esta ocasión extraeremos 3 citas que esperamos les generen la curiosidad suficiente para conocer este título. Cita número 1. Recuerda que según le han contado, en China y en Japón, la cultura erótica no conoce el beso con la boca abierta. El intercambio de saliva no es, pues, una fatalidad del erotismo, sino un capricho, una desviación, una cochinada específicamente occidental. Culturalmente, las formas de expresar cariño han adquirido con la globalización una visibilidad global, entre comillas. Esto es así, pues gracias a la tecnología. Sin embargo, su esencia, lo que realmente significan en el contexto donde se viven, nos es ajeno y en buena medida desconocido para nosotros que somos sus espectadores. Quizás, aún viviéndolas la suficiente cantidad de ocasiones en carne propia, no las comprenderíamos enteramente, pues los orígenes de aquella cultura donde fue vuestra suerte nacer, optó por elegir algo más, por expresar el cariño de forma diferente. Cita número 2. El sentido de la vida no era un interrogante, formaba parte de ellos de un modo muy natural. En sus talleres, en sus campos, cada profesión había creado su propia mentalidad, su propia manera de ser. Un médico no pensaba como un campesino. Un militar se comportaba de un modo distinto a un maestro. Hoy todos somos iguales, todos unidos por la común indiferencia hacia nuestro trabajo. Desde la rutina, el sentido de aventura muy difícilmente habrá de nacer. Para muchos, aún en condiciones privilegiadas, no siempre les bastará de lo que está dotada su vida en ese momento. Y no nos limitemos a una mera facultad económica, sino hablemos de un privilegio desde una gama más amplia, más completa. Es quizás en el ocio y el aburrimiento donde comienzan las historias más irreverentes, algunas que buscamos siempre recordar, mientras que otras, bueno, siempre habremos de querer enterrar. Cita número 3. El razonamiento del héroe corta como una hoja de afeitar, y Chantal está de acuerdo. El amor como exaltación de dos individuos, el amor como fidelidad, como apasionado apego a una única persona, no, eso no existe. Y si existe, solo es como un autocastigo, ceguera voluntaria, reclusión en un monasterio. Se dice que incluso si existe, el amor no debería existir, y esta idea no la amarga. Por el contrario, siente una felicidad que se extiende por todo el cuerpo. Todo, absolutamente todo, se rige por perspectivas. Y al ser así, siempre estará limitado por los medios de quien percibe. Desafortunadamente, esto no se puede relativizar, sin ánimos de ofender al espíritu de nuestro tiempo, gente. Los absolutos, las bases rígidas, no son malas ni buenas. Son necesidades de nuestra especie, pues sin ellas no somos más que bestias errantes con virtudes que no merecen. Entonces, con lo anterior, no es para sorprenderse que el personaje en esta historia busque por todos los medios justificar su actuar, más pues en un plano emocional. Esto
¿Les resulta familiar alguno de ustedes en algún punto de su vida? Como algunos ya imaginan, la novela aquí citada es un viaje hacia un despertar de sensaciones de todo tipo que nos provee el estimado señor Kundera. En buena medida, es casi la historia de un bacanal en el siglo XX. Pero, ¿por qué imaginárselo, querido público, cuando pueden leer el libro? Agradecemos tu tiempo si llegaste hasta esta parte del video. Si es tu deseo, compártelo para que más gente conozca esta obra y pueda leerla. A su vez, te invitamos a suscribirte si es tu deseo para poder ver más contenido como este, entre otras cosas. Excelente día.